Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos capítulo 9, versículo 3. Y hoy quiero hablar bajo el tema La historia continúa. Y lo maravilloso de esta historia es que nosotros somos parte. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que está en este lugar. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hechos capítulo 9, verso 3. Dice la palabra de Dios: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Puedes sentarse. Lo que tienes o debes hacer. Yo quiero hablar y continuar esta historia sobre lo que es el libro de Hechos. El libro de Hechos de los apóstoles o de la iglesia o del Espíritu Santo, o algunos le llaman el libro de Hechos de Jesús. Es un libro que nos da y nos enseña y nos muestra el trabajo que hizo la iglesia, pero una iglesia llena del Espíritu Santo. Dile al hermano que tienes a la par: tú estás lleno del Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces miren lo que sucedió aquí. Después de que Jesucristo se fue, la iglesia continuó el trabajo llena del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero continuar porque en el capítulo 9 en adelante vamos a ver la vida de un hombre llamado Pablo o Saulo. Su nombre significaba pequeño. Entonces este hombre, Dios lo llamó, Dios lo escogió para hacer un trabajo, y el Señor tuvo que tratar directamente con él. Y esto es lo que diríamos que es una conversión. Cada persona, cada uno de los que estamos aquí, Dios trata con nosotros de una forma diferente. Todo lo que pasamos en la vida, todo lo que viene a nuestra vida es parte de nuestro testimonio, es parte de nuestro proceso, es parte de lo que Dios va a hacer con nosotros, porque cada uno de nosotros somos único. A veces no entendemos, no comprendemos. ¿Y por qué paso por este proceso? ¿Y por qué paso por esta situación? ¿Y por qué me sucede esto? ¿Y por qué está viniendo esto a mi vida? Nosotros no lo entendemos, pero una de las cosas que yo sí estoy seguro es que Dios tiene un propósito contigo. Una de las cosas que estoy convencido es que Dios te ha escogido para hacer cosas extraordinariamente poderosas, porque esto era lo que sucedía con el apóstol Pablo. Él iba camino a Damasco junto con mucha gente, creyendo hacer algo que era lo correcto para él, y en ese camino tuvo un encuentro con Dios. Ahí fue donde Dios cambió su vida, donde Dios tuvo una conversión, tuvo una experiencia única con Dios. ¿Y por qué te digo que era única? Porque dice la palabra de Dios que cuando este hombre estaba ahí, cuando este hombre cayó bajo el resplandor que vino fuertemente sobre él, solamente él escuchaba la voz. Solamente él sabía lo que Dios le estaba diciendo. Entonces por eso es que yo llego a esta conclusión de que cada uno de nosotros Dios trata de una forma independiente. Dios trata de una forma en la que Dios te habla a ti, en la que no le habla a otro, porque Dios te trata como una persona especial. ¿Cuántos tenemos una forma de hablar con alguien que creemos especial? ¿Verdad que nosotros tratamos directamente con esa persona? A veces hasta ya le conocemos cómo le decimos de cariño o de sobrenombre, pero nosotros tenemos algo especial, una conexión especial con esa persona. Y cuando nosotros hacemos esto es porque le apreciamos. Dios mismo trató con este hombre porque tenía un propósito con la vida de él. Entonces en su conversión me encanta cómo se dio, porque en primer lugar cuando viene, recuerde que el apóstol Pablo era un hombre letrado que sabía mucho de la palabra de Dios, que había crecido como fariseo. Una de las
religiones que había en ese entonces y que era una de las más importantes. Él era bien educado en lo que era la palabra de Dios y en todas las áreas este hombre. Pero cuando él tuvo el encuentro con Dios, él le preguntó: ¿quién eres? Y esto me llama la atención. ¿Cómo es posible que un hombre que conoce la palabra de Dios ahora venga y le diga: ¿quién eres? O sea, ¿qué era lo que estaba sucediendo con él? Él había oído, había leído, había entendido un poco de la palabra de Dios, pero nunca había tenido una experiencia con él. Mire, esto es lo que marca la vida de una persona, y esto es lo que yo te recomiendo a ti que le pidas a Dios. Una experiencia va a hacer la diferencia. Una experiencia va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de adorar, tu forma de buscar a Dios, tu forma de hacer las cosas para Dios. Una experiencia hace que tú te apasiones por Dios, venga lo que venga. Entonces, cuando nosotros lo conocemos de esa forma, cambiamos todo. Lo mismo me recuerda la historia de Job. Él dijo: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, hemos escuchado de Dios, sabemos de Dios, conocemos de Dios. Algunos de nosotros crecimos desde pequeño escuchando de Dios. Yo aprendí muchas historias de la Biblia desde pequeñito. Yo tenía un libro, que es una enciclopedia, que se llamaba Las Bellas Historias de la Biblia, que yo no sé si es de Guatemala o no sé de dónde es, pero las personas que nos las vendió eran de Guatemala. Y entonces yo crecí con eso, leía la historia, sabía de la historia, pero estaba como el apóstol Pablo, no teníamos una experiencia. Entonces dice la palabra de Dios que él le preguntó en primer lugar: ¿quién eres? Quiero conocerte. Esa pasión es lo que debe de haber en nosotros, en cada uno de nosotros en primer lugar. Y en segundo lugar, en el proceso de su conversión, dice que él empezó a temblar cuando tuvo la experiencia con Dios. Entonces verdaderamente le entró el temor de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando viene una experiencia con Dios verdaderamente, es ahí donde entra el temor de Dios en tu vida, donde dices: bueno, yo quiero servirte, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas correctas, quiero caminar haciendo tu voluntad. Y esto fue lo que sucedió con este hombre. Después le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque este hombre estaba acostumbrado a ser él que daba las órdenes. Estaba acostumbrado a guiar gente, estaba acostumbrado a ir hacia adelante. Pero ahora él dijo: bueno, yo para entenderlo, para comprenderlo, para conocerlo, tengo que entregarle mi voluntad a Dios. Y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este es el secreto de cada uno de nosotros cuando queremos crecer en el Señor. Cuando nosotros le preguntamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga para tu obra? ¿Qué es lo que te gustaría que yo hiciera? ¿Cómo quieres que me dedique? ¿Qué es lo que quieres que haga para ti? Y yo estoy seguro que cuando nosotros nos dedicamos a la obra de Dios y le ponemos nuestra voluntad, porque esto es ponerle la voluntad a Dios, decirle, cuando tú le estás diciendo a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Le estás diciendo: yo voy a hacer todo lo que tú me digas por encima de mis prioridades, por encima de mis necesidades, por encima de tantas cosas. Era lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo. Y él llevaba un grupo de gente. Y yo me pregunto después: ¿dónde se quedó ese grupo de gente? Porque después en la Biblia no aparece ninguno de ellos, sino que él aparece en una casa. Ahí estaba solo, no tenía visión. Es increíble. Mire esto. En las buenas, en el éxito, cuando tienes autoridad, cuando tienes algo importante, todo el mundo camina contigo. Pero cuando lo pierdes todo, cuando necesitas o dependes de alguien más, porque aquí ya dependía de alguien más, él no podía ver por sí solo, no podía, era su primera experiencia. Entonces, ahí es donde verdaderamente solo hay uno que siempre está contigo, y ese es Dios. Y esto es lo que hace la diferencia. Dios lo tuvo que sacar a él de toda su comodidad, y lo tuvo que sacar a él de todo su éxito, para ponerlo en un lugar donde iba a ser totalmente dependiente de Dios. Y me encanta esto. Por eso es que a veces no entendemos por qué vienen las circunstancias. Las circunstancias a veces nos aíslan de muchas cosas, pero nos acercan más a Dios. Hacen que nosotros cada día dependamos más de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, es cuando empezamos y sabemos y hacemos la voluntad de Dios.
La experiencia que este hombre fue una experiencia que marcó su vida, pero fue una experiencia personal. Así que no esperes que tu experiencia se parezca a la de otros hombres, a la de otras personas. Dile: Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero tener una experiencia contigo. Yo quiero conocerte. Y Dios se va a manifestar a tu vida y va a hacer que sucedan las cosas, porque Dios tiene un propósito contigo. Y la palabra de Dios enseña ahí que este hombre después empezó a seguir y hacer las cosas para Dios, escribiendo en el libro de Hechos. Y me encanta porque este hombre después tuvo la oportunidad de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Mire, dice la palabra que cuando Ananías, el hombre que Dios utilizó para que él alcanzara el propósito, el que lo ayudó a discipularlo, y me llama la atención esto, Pablo ya tenía un fundamento, tenía una palabra, pero tuvo que ser consolidado nuevamente. Tuvieron que enseñarle el camino de Dios nuevamente, tuvieron que explicarle la palabra de Dios nuevamente, y tuvieron que enseñarle cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Entonces, ya cuando los prepararon y pasó por todas las escuelas de liderazgo, podríamos decirlo así, por todos los principios cristianos creyentes, es cuando él empezó a predicar. Pero había algo que él siempre compartía, y es algo que usted puede compartir. Dile al hermano que tienes a la par: comparte tu testimonio. Pero alguno dirá: no tengo un testimonio muy fuerte. Ya somos dos. Yo no tengo un testimonio muy fuerte. Yo no puedo decir Dios me sacó de esto, de aquello. Pero sí tenemos algo que probablemente Dios nos dio el gozo. No probablemente, si verdaderamente Dios nos dio el gozo. Dios nos dio paz. Dios nos dio la seguridad que tenemos hoy en día. Ahora, si Dios hizo algo y te sacó de alguna área donde tú tienes que compartir y puedes compartir algo, compártelo, porque hay personas que tienen un testimonio poderoso y eso es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque tu testimonio identifica a otras personas que están en la misma condición y que dicen: yo no puedo salir de esto, yo lo he intentado 1000 veces, he hecho esto y aquello, o perdí mi familia, perdí esto, perdí aquello por causa de esto. Pero cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios y Dios cambia tu testimonio y Dios lo transforma, puede servir para bendecir a otros. Pero mire lo que dijeron del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que le dijo: tú vas a ser de bendición, vas a ir a muchas naciones, vas a estar enfrente de reyes, de personas importantes y de todo tipo de personas por causa de mi nombre. Y a mí me llama la atención que el apóstol Pablo, cada vez que tenía una oportunidad, compartía su testimonio. Cada vez que le abrían una puerta, le hablaba a alguien de lo que Dios había hecho, le hablaba a alguien de lo que Dios había manifestado en él. Y me llama la atención en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 6, porque ahí prácticamente menciona él su testimonio nuevamente y se lo explica. Ahí estaba en el templo. Llegó al templo en Jerusalén y empezó a compartir la palabra de Dios, y se llegó un momento en que empezó a ser juzgado, y entonces él empezó a compartir la palabra de Dios y les empezó a decir lo que Dios había hecho con él. Entonces me llama la atención que le comparte el testimonio a los creyentes, le comparte el testimonio a los no creyentes. Pero una de las cosas que me llama más la atención en este pasaje es que definitivamente él buscaba la oportunidad de poder hablar la palabra de Dios. Y la última vez que compartió en Hechos capítulo 26, versículo 12, me llama la atención que él le menciona su vida. Mire, hay varios pasos para compartir un testimonio. Número 1, aquí lo encontramos en el capítulo 26. Le relata la vida anterior. Le dice: esto es lo que yo era antes. Esto es lo que yo hacía antes, y esto fue como yo crecí antes. Esto es uno de los principios, por si en algún momento usted quiere compartir su testimonio. Estos son principios que te voy a dejar aquí, basado en la vida de Pablo también,
para que tú puedas compartirlo. Número uno, ¿qué es lo que hacemos? Hablarle de quiénes éramos antes, qué es lo que había sucedido en nuestra vida y por qué estamos hoy en día aquí. Porque a veces es bueno recordarlo para poder animarnos a seguir adelante. Porque hay un punto en la vida del creyente o en la vida de la persona que se acostumbra, estoy bien, tengo todo, ya tengo familia, pero se te olvida lo que Dios hizo contigo anteriormente. Entonces como que te acomodas, como que te quedas tranquilo. Por eso a veces es bueno recordarlo, para que tú recuerdes, oh no, yo antes pasé por esta situación y mira, hoy estoy aquí, estoy bendecido, tengo una bonita familia, tengo hijos, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo un buen hogar. Hoy puedo estar adelante, o al menos, bueno, antes no tenía paz, antes estaba todo el tiempo en preocupación, tenía esto, tenía aquello. Hoy tengo una tranquilidad, tengo la paz de Dios, tengo la seguridad, sé quién soy, sé para dónde voy, sé con quién estoy y sé quién y a dónde Dios me va a llevar. Entonces cuando tú tienes esa seguridad y esa paz y esa tranquilidad de lo que Dios ha hecho, te recuerdas y eso mismo te motiva a seguir sirviéndole a Dios y a seguir disfrutando de los que más quieres. Amén, iglesia. Entonces después le empezó a contar, bueno, esto es lo que yo era antes. Y le empezó a contar de que él creció como fariseo. Después de tanto ser un hombre influyente, se convirtió en una persona que perseguía a la iglesia. También se los contó. Y después le relata su conversión. O sea, cómo sucedió, qué fue lo que pasó, cómo Dios te transformó, cómo Dios te cambió, cómo hoy en día tienes un gozo que todo lo que venga a tu vida, tú lo tomas ligeramente y confías de que se va a terminar. Déjeme decirle esto, todo tiene una fecha de expiración. Todo lo que pasamos aquí en la tierra, la Biblia dice que es pasajero. Se va a acabar, se va a terminar, va a llegar un día en el que nosotros vamos a reír, vamos a gozar, pero mientras tanto debemos de mantener el gozo de Dios completamente. Es lo que nos mantiene aquí en la tierra, es parte de la vida. Vamos a tener aflicción, vamos a enfermar, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener situaciones difíciles, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Porque cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en Dios sucede esto, lo que dice la palabra de Dios, tomad mi yugo sobre vosotros. ¿Y sabe qué es el yugo? Yo lo he explicado ya anteriormente. Cuando el Señor te dice, tomad mi yugo sobre vosotros, le está diciendo, está hablando de algo que ponían sobre los bueyes. Y ese yugo que era puesto sobre los bueyes, generalmente son dos, comparte la carga. ¿Qué es lo que sucede cuando tú te preocupas, cuando tú tomas las cosas por ti mismo? Todo viene a tu mente, todo viene a tu preocupación, pero cuando tú aprendes a tomar el yugo de Jesús y empiezas a compartir tus problemas, empiezas a compartir tus enfermedades, empiezas a compartir tus situaciones que vienen a tu vida, entonces la carga se hace ligera. Entonces tú aprendes a caminar más rápido, más fuerte, y estás seguro y estás confiado de que ya no estás caminando solo, de que no estás caminando sola, sino de que Dios va contigo. Entonces el apóstol Pablo aprendió de que debía de caminar completamente de ahora en adelante, guiado por Dios. Porque ya estaba Dios con él, ya no estaba caminando solo, ya no tenía esas preocupaciones. Y así debemos de ser nosotros como iglesia. Yo vengo a dejarte esta palabra en esta hora. Esto fue lo que ayudó a este hombre a permanecer firme en cada momento haciendo la voluntad de Dios. Porque a partir del libro de Hechos capítulo 9 vamos a ver interactuar a este hombre haciendo diferentes cosas, siendo perseguido. Porque en muchas ocasiones, yo le estoy diciendo esto, pasó por mucha persecución, pero él siempre seguía adelante. ¿Por qué seguía adelante? Porque había tenido una conversión genuina. La única cosa que te va a ayudar a mantenerte firme es cuando nosotros conocemos quién es Dios. Cuando nosotros sabemos qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Cuando nosotros sabemos que todo lo que pasemos aporta a la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, iglesia, cuando nosotros determinamos caminar de esa forma, Dios abre las puertas y trae las personas que necesitan recibir a Jesús. Mire, este hombre llegó al templo, compartió su testimonio, llegó delante del rey Agripa. Aquí en Hechos capítulo 26 dice que se cumplió la palabra entonces, ¿verdad? Porque le dijo,
en el libro de Hechos capítulo 9, el Señor le dijo, te voy a llevar delante de reyes. Y Dios no lo había puesto delante de reyes todavía. En el libro de Hechos capítulo 26, terminándose ya casi el libro de Hechos, dice que estaba en la cárcel, porque estaba en la cárcel, pero lo llevó delante de un rey, porque el otro rey vino y le dijo, o el otro hombre le dijo, mira, aquí tengo un preso, que yo no sé, este está loco, anda compartiendo del camino de Dios, pero te lo voy a traer a ti, porque antes ellos, los mismos reyes también podían enjuiciar. Bueno, un rey es un rey, tiene la autoridad. Entonces ellos podían determinar, dar un veredicto. Entonces él lo dijo para que lo escuches. Quiero que veas y me digas y opines sobre él. Imagínense, tanto que llamó la atención que vino este rey. Y Pablo lo que aprovechó, dijo, aquí vino una persona, le tengo que compartir mi testimonio. Miren lo que aprovechaba él. En todo momento este hombre compartía el testimonio, porque eso era lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Comparte tu testimonio a cualquier persona, sea persona de abajo, de arriba o en qué lugar se encuentre. Yo creo que en el Señor no hay posición ni condición social. En el Señor todos somos iguales. Y yo siempre le he dicho a todas las personas, lo más importante que Jesús nos dejó en la vida es que cada uno de nosotros valemos la sangre de Cristo. Cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos creación, imagen y semejanza de Dios. Y por eso debemos de entender y tratar a todas las personas igual. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces este hombre le compartió a ellos y le compartió al rey. Y vemos a este gran hombre de Dios cómo terminó su carrera. Pero le dice aquí, y me llama la atención que cuando le compartía y le relata su conversión, hablando del testimonio, que le decía comparta su testimonio, la vida pasada, lo que Dios hizo ahora. Y tercero, lo que usted está haciendo ahora para el Señor. Dice la palabra de Dios que Pablo le dice, yo no fui rebelde a la visión. O sea, en otras palabras, yo obedecí y hice lo que Dios me ha llamado a hacer. Y en el libro de Hechos capítulo 28, para terminar, dice la palabra de Dios y me llama la atención en el versículo 17, o leamos mejor el versículo 30. Mire cómo termina el libro de Hechos en el versículo 30, 28-30. Ahí termina el libro de Hechos, pero la historia continúa. ¿Y sabe con quién continúa? Con usted. Usted. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 28 versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Mire, terminó en una casa alquilada. Ahí era donde vivía el apóstol Pablo. Pero la gente venía a él y decían, yo quiero que tú me compartas la palabra de Dios. Venía la gente para recibir la palabra de Dios y estoy seguro que también venían enfermos, venían gente necesitada. Y este hombre ahí les compartía la palabra de Dios, ahí oraba por ellos, ahí los bendecía, ahí les enseñaba el camino de Dios. Entonces él continuó su ministerio y su trabajo haciéndolo en una casa, predicando el evangelio. Pero yo te dejo esta palabra solamente porque quiero que tú veas de que Dios nos ha llamado a nosotros, así como el apóstol Pablo, a que si tuvimos una conversión genuina, compartamos nuestro testimonio y no paremos de hacer la obra de Dios. Donde quiera que tú estés y donde quiera que tú vayas, el único que le pone impedimento a Dios eres tú, nadie más. Porque de ahí Dios quiere hacer cosas extraordinariamente poderosas contigo. El libro de Hechos inicia con la historia de Jesús, relata el trabajo de la iglesia y termina con los hechos del apóstol Pablo hasta su conversión. Ponte de pie, iglesia. Quiero dejarte esto. Decida tener un encuentro con Jesús. Decídalo. O sea, decida buscar a Dios y tener una experiencia. Yo sé que nosotros tuvimos una experiencia tal vez hace un tiempo. Yo siempre recuerdo por qué visitación, porque en el 2000 tuve una experiencia con el Espíritu Santo.
Pero en el 2013 busqué otra experiencia con Dios y me ponía a orar todas las noches, todas las noches. Dije, ¿por qué Jesús ora de noche? Y la oración de noche es una oración muy rica, pero muy difícil, porque es cuando se mueve todos los reinos de las tinieblas. Desde entonces entendí y me pasaron muchísimas cosas, pero a partir de ese año, vi milagros más grandes. Entonces entendí que mientras tú más entras en lo espiritual, mientras tú más te metes con Dios y buscas una experiencia con Dios, Dios te va a respaldar más, pero el enemigo también no se va a quedar tranquilo. Y tenemos que como iglesia pedirle a Dios tener un encuentro. No se conforme con lo que ya recibió hoy. Decida tener un encuentro con Dios. Testifique de Jesús sin temor, iglesia. Háblele a toda persona, háblele del amor de Dios. Y lo último que le dejo, sea parte de la historia llevando el evangelio con señales y milagros. Usted es parte de la iglesia, usted ya tiene el Espíritu Santo. O sea, usted ya tiene los dones operando en usted, sanidad, milagros, palabra de ciencia, profecía. Simple y sencillamente utilícelos. También cuando usted esté enfermo o algo, también ore por usted y diga en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, y me declaro sano, me declaro sana. Aunque usted no vea el milagro, usted confiéselo todos los días desde que se levanta. Señor, hoy voy a ver mi milagro, hoy me levanto con fe. Creo que tú has abierto una puerta, creo que tú has hecho esto. Confiéselo desde que inicia el día. Recuerde, nadie más gobierna su día que usted mismo. Usted es el que declara cómo va a vivir ese día. Usted es el que sabe cómo va a vivir ese día. Lo va a vivir con desánimo, lo va a vivir preocupado, lo va a vivir en medio de toda situación que no puede cambiar, o lo va a vivir con ánimo, lo va a vivir con bendición, lo va a vivir declarando que Dios tiene el control. Y es cuando usted puede disfrutar todo lo que haga. Así que de ahora en adelante conviértase en una persona como el apóstol Pablo, que lo declaraba todo. Porque mire, yo lo digo y termino con esto ahora sí. Porque él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y dónde estaba él? Estaba en la cárcel. O sea, ¿cuál era la actitud? Yo estoy bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con un ánimo que motivaba a la iglesia. ¿Quién se iba a imaginar dónde estaba ese hombre si él estaba dando palabras de motivación? Y esto es lo que a mí me llama la atención, de que esto hizo y logró alcanzar tantas cosas en el Señor porque él tenía esto en la mente. Bueno, yo lo puedo todo. Se acababa de levantar apedreado y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Iglesia, esta es la actitud que debemos de tener como el apóstol Pablo. Si este versículo usted se lo lleva y lo levanta todos los días, todas las mañanas, y usted dice, bueno, este día lo empiezo en el nombre de Jesús. Este día en el nombre de Jesús todo lo voy a poder en Cristo que Él me está fortaleciendo.